Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalicia Morales Ojeda. En este momento voy a realizar la microdocencia con el tema el texto narrativo. Recordemos que también estamos pasando en un momento difícil como es la pandemia de coronavirus y por esa situación lo estamos realizando en un pequeño espacio de nuestra casa. Entonces damos inicio a la actividad y decimos texto narrativo. El día de hoy vamos a saber qué es un texto narrativo y cuáles son sus tipos de texto. Recordemos que para iniciar el tema es necesario hacer una pequeña actividad lúdica en la cual los alumnos podrán decir lo que ellos entienden sobre este texto, si les parece conocido o desconocen este tema. Así que con esta actividad que se llama el dado preguntón, lo pasaré en las manos de cada uno de los alumnos y cuando la música deje de sonar, los alumnos tendrán que tomar el dado a quien le corresponda y luego dar lectura a las preguntas que aparecen acá en estos colores que se encuentran en los laterales de este dado. Preguntas como dicen, ¿qué es un texto narrativo? Y tendrá que dar su respuesta. Si el alumno no lo sabe, algún otro alumno puede levantar su mano y decir lo que él entiende con sus palabras sobre este tema. Así también dice, ¿conoces otros tipos de textos? ¿Sabes qué tipo de texto es el que viene a continuación? Y así sucesivamente hay una infinidad de preguntas, las cuales los alumnos tendrán la oportunidad de responder. Así que hoy vamos a conocer qué es un texto narrativo. Dice que un texto, vamos a decir entonces la pregunta y la colocamos acá para que vamos entendiendo el tema, lo vamos a ir desarrollando por partes y dice, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un escrito que nos relata o los narra acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un espacio temporal. Entonces, tenemos ahí qué es un texto narrativo. Para que nosotros podamos ir entendiendo cada uno de esos textos, vamos a saber qué tipos de textos existen en referencia a los narrativos. Entonces, decimos, tipos de textos narrativos. Entre los tipos de textos narrativos encontramos el cuento, la leyenda, la novela, la fábula, la anécdota, el mito, el ensayo literario. También podemos mencionar los textos periodísticos, como la crónica. Y sabiendo nosotros cuáles son los tipos de textos narrativos, podríamos empezar a identificarlos entre los diferentes tipos de textos que existen en el lenguaje. Vamos entonces con lo siguiente. Dice, ¿cuáles son los elementos del texto narrativo? Lo colocamos por acá la pregunta. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? Entre los elementos del texto narrativo tenemos acá el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Entonces sabemos acá que para un texto narrativo es esencial que exista un narrador, que es el que nos cuenta la historia, el relato, ya sea, por ejemplo, de algunos acontecimientos reales o pueden ser ficticios, o imaginarios, por ejemplo. Tenemos entonces las características de un texto narrativo. Antes de que veamos las características, también tenemos acá los personajes. Los personajes, ustedes saben que en todos cuentos, leyendas, mitos o anécdotas debe existir personajes. Hay personajes primarios y hay personajes secundarios. También existe el espacio y el tiempo. Recordemos que en el texto narrativo el tiempo es temporal. No podemos decir
cuánto tiempo va a durar, porque dependiendo el tipo de texto narrativo que nosotros estemos elaborando, pues así va a ser el tiempo. Y por último tenemos entonces las características de un texto narrativo. Entre ellos tenemos la variedad de géneros, tenemos un narrador, la estructura secuencial. Recordemos que todo texto debe tener una estructura secuencial. No importa si es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 párrafos que nosotros podamos escribir sobre un texto narrativo, pero cada párrafo debe de llevar oraciones que tienen un sentido completo y que tengan coherencia, que tengan una secuencia para que el lector pueda entender la lectura, alcance un nivel de comprensión lectora. También es importante el estilo en el cual van a escribir el cuento, la leyenda o novela o no sé qué es lo que, o la anécdota. Y por último debe de tener una conclusión y moraleja. Recordemos nosotros que más que todo la moraleja la podemos visualizar en lo que es las fábulas, que es unas historias en las cuales se describen los animalitos y siempre nos deja una moraleja. Las anécdotas, pues realmente nosotros sabemos que son cosas acontecimientos que nosotros vivimos o viven otras personas, pero siempre hay alguien que ve esos hechos y los cuenta como una forma graciosa para que sea llamado una anécdota. Y el mito también casi es igual como la leyenda. Bueno, entonces creo que si hay alguna duda sobre el tema, pueden levantar su mano y decirme qué es lo que al momento les ha causado duda o quieren una explicación más clara en cuanto al tema texto narrativo. Vamos a dar una retroalimentación así rapidito de lo que es el tema para que ustedes ya tengan una mejor comprensión sobre lo que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Qué es el texto narrativo? Entonces, todo el mundo vamos a leer. ¿Qué es el texto narrativo? Es un escrito que nos relata o narra acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un espacio temporal. También decimos que los tipos del texto, vamos a recordar los que son el cuento, la leyenda, la novela, la fábula, el mito, la anécdota, el ensayo literario. También les dije que el texto periodístico, como un texto como la crónica también. Y los elementos, sabemos que si hace falta un elemento de estos, no es un texto narrativo. Sabemos que debe existir el narrador, los personajes primarios y secundarios, el espacio y el tiempo. Y las características de un texto narrativo, que son la variedad de géneros, el narrador, la estructura secuencial, la importancia del estilo, la conclusión y la moraleja. Así también decimos que un texto narrativo se desarrolla por 3 fases, que es inicio, desarrollo y el desenlace de la historia. Luego tenemos la conclusión y su moraleja. Así que si alguien tiene una duda, antes de pasar a la actividad que ustedes van a realizar, podrían hacerla y luego les daré las instrucciones para que se agrupen por afinidad. Traje unos escritos por acá en los cuales aparecen unos textos de diferentes tipos. Ustedes lo que van a hacer es clasificarlos, cuáles son los textos narrativos, y luego darán una explicación a la general, qué es lo que han entendido de esos textos, por qué ustedes los clasificaron como textos narrativos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.